¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a este evento Petróleo y Gas después del COVID-19, una oportunidad para reconfigurar el sector. Antes de pasar a presentar a nuestros panelistas, es necesario indicar que esta conferencia se desarrolla en el marco de Perú Energía, uno de los mayores eventos energéticos en nuestro país, cuyo encuentro se realiza año a año, y que en esta oportunidad, evidentemente por efecto de las circunstancias por las que atraviesa el mundo y nuestro país, va a tener su versión digital, que se va a realizar con la misma calidad y la profundidad de los análisis de los temas que nos interesan a todos este 19 y 20 de octubre, y para el que ya tengo el gusto de extenderles la invitación. Recuerden entonces, Perú Energía Digital 2020 se va a realizar el 19 y el 20 de octubre. También queremos agradecer a la revista El Gas Noticia, quien ha difundido este webinar, y pasamos de inmediato a presentar a nuestros panelistas y a nuestro expositor principal. Tenemos el gusto de contar hoy con la presencia de Ceferino Yesquén, presidente de Perú Petro. Él es ingeniero de petróleo con 36 años de experiencia en el sector. Empezó su carrera en Perú, luego pasó por Pérez Compán Argentina, Pérez Compán Perú, estuvo trabajando en Petrobras Perú, y en Petrobras hizo trabajos en Brasil y Ecuador. Después llegó a Petrobras Perú, a CNEPEC como consultor. Luego trabajó, como consultor, y ahora se ocupa, como les comentaba, el cargo de presidente de Perú Petro desde mayo del 2018. Acompañarán como panelista después de la presentación del señor Ceferino Yesquén, Gonzalo Tamayo. Él es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene una maestría en la UCLA en Estados Unidos, socio de Macroconsult, ex ministro de Energía y uno de los expertos en el sector energético más representativos del Perú. También tenemos el gusto de contar como panelista de este evento con el señor Francisco Peso. Él es gobernador regional de Ucayali, ha sido un líder político desde su juventud, integró en un inicio la agrupación de jóvenes apristas, el JAP, y ha participado en otras organizaciones políticas, como por ejemplo Alianza para el Progreso. Espacios donde siempre ha mostrado un notable compromiso social con la población más necesitada de la región Ucayali y del país, que lo han llevado a realizarse como autoridad regional en el cargo, como repetimos, de gobernador regional de Ucayali. También contamos con la presencia de Juan Carlos del Águila, ex congresista de Fuerza Popular. Es un empresario de Loreto, como comentamos, ha sido congresista de la República, también ha ocupado el cargo de alcalde provincial de Maynas, en Iquitos, ha sido presidente de la Cámara de Comercio de Loreto, y va a traer un poco la perspectiva desde el lado legislativo en materia del sector energético. También tenemos en el panel a Luis Albuquerque. Él es gerente de responsabilidad social de Aguaitía Energy, Calpa. Cuenta con más de 19 años de experiencia en el trabajo con comunidades nativas y campesinas, así como en el planeamiento, gestión de crisis y conflictos sociales. Anteriormente se desempeñó en la minera Barrick en Misquichilca como gerente de responsabilidad social, tiene un magíster en gerencia social por la Pontificia Universidad Católica del Perú y abogado por la Universidad Privada Antenor Orrego. Luis también es magíster en gerencia social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este evento es un evento de difusión sobre la importancia del petróleo, la importancia que no solamente tiene para específicamente el sector energético, sino también para la vida humana, y no es una relevancia de hoy, sino desde tiempos remotos. No solamente, como decimos, tiene importancia para la producción de energía, sino también es un insumo importante para muchas y fundamental para muchas otras industrias. Está presente en nuestra vida diaria en más del 90% de las cosas que usamos, desde los fertilizantes, pasando por los fármacos, por los equipos clínicos, las pinturas, cosméticos, entre otros productos que no podrían existir sin el petróleo.
En algunas décadas, como sabemos, la rapidez de los cambios de las matrices energéticas podrían hacer que las energías renovables vayan reemplazando al petróleo como principal combustible para la energía, pero por mucho tiempo aún va a seguir siendo el principal energético en el mundo. En el Perú tenemos mucho potencial de hidrocarburos que aún está por descubrir y aprovechar, y es importante en ese sentido incentivar su exploración. En los últimos meses, lamentablemente, debido a la crisis del precio del petróleo y al COVID-19, la producción que había logrado aumentar a más de 60.000 barriles bajó a 30.000 barriles y se tuvieron que suspender actividades de perforación y de exploración. En ese sentido, nos complace tener presente a Ceferino Yesquén, presidente de Perú Petro, entidad que tiene como objetivo llegar a una producción diaria de 100.000 barriles, con el propósito de contribuir con el desarrollo sostenible del país y en especial de las regiones donde se producen hidrocarburos que generan regalías, impuestos, canon y puestos de trabajo. Le damos la bienvenida entonces al señor Ceferino Yesquén para que nos dé su presentación. Adelante, señor Ceferino. Buenas noches, Alejandra, buenas noches a todos. Realmente es un gusto tener este panel donde está reflejado justamente lo que andamos buscando en Perú Petro, que es establecer vínculos con muchos más actores, no necesariamente los vínculos asociados directamente a la industria, pero vínculos como las autoridades, como el caso del señor Peso, gobernador de Ucayali, como el caso de Juan Carlos, excongresista y conocedor del sector, y también gente como Luis Alburquerque, que tiene ese componente que no tenemos los ingenieros, de ver la parte social y de ver las partes que a veces los ingenieros no vemos directamente. Y con el señor Tamayo, la verdad, un lujo tenerlo en el panel, ha sido ministro de Energía, y creo que esto es lo que estamos buscando en Perú Petro, establecer vínculos más fuertes con la finalidad, primero, de crear una visión única, una visión en conjunta. Creo que todos tenemos diferentes formas de ver la industria, pero creo que esta pandemia nos ha dicho fuertemente, el Perú tiene que cambiar, ¿sí? La industria del petróleo tiene que servir no solamente para energía, se tiene que mejorar cómo distribuimos los gastos, cómo distribuimos los ingresos, perdón, de la industria. Entonces, la creación de una visión en conjunto nos va a permitir definir un camino que nos lleve realmente a tener una industria como hace tiempo venimos esperando y venimos impulsando. Vamos a hacer una presentación. No sé si podemos compartir la presentación, por favor. Bien. Vamos a hablar primero de la importancia del petróleo y gas. Luego vamos a hablar de la crisis que se ha generado en el sector. Es una crisis no solamente en el país, es una crisis mundial generada por la pandemia. Y luego vamos a hablar del día después. ¿Qué va a pasar cuando vaya terminando la pandemia? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Cuál es la atención a partir de las cosas que han cambiado? Las cosas ya no van a ser iguales como las teníamos antes de la pandemia. Y las propuestas de reconfiguración del sector que ya veníamos nosotros proponiendo, pero creo que esto nos hace pensar de una forma diferente, de estar más vinculados al downstream con Petroperú, nos hace necesario preocuparnos más por cómo, como Estado, cómo se está usando el canon. Entonces, la propuesta de reconfiguración abarca todo esto. Bien, respecto a la importancia del petróleo y gas, a nivel mundial, el petróleo, el gas y el carbón siguen siendo la principal fuente de energía. A pesar de todo, digamos, una mayor conciencia de ir a energías limpias, el mundo todavía sigue siendo abastecido de energía principalmente por el petróleo y el gas. Y en el país, el petróleo y el gas contribuyen con casi el 70% de la energía que consume el país. Entonces, imagínense lo que se tendría que hacer en cuanto a inversión, cambio de estructuras, para que el petróleo y el gas dejen de ser
aportante de energía. Creemos, sí, que se tienen que dar los pasos también para ir transicionando hacia energías más limpias. El petróleo, estimamos que por lo menos en 30 años más el petróleo va a seguir participando. No es que después desaparezca el petróleo, pero sí va a ir un poco dejando su lugar más al gas. Y el gas va a ser el vehículo de transición a esas energías más limpias. Pero mientras existan países como el nuestro, considerados de mucha pobreza energética respecto al primer mundo y respecto al promedio de consumo de energía de los ciudadanos del mundo, el petróleo va a seguir siendo una fuente importante de energía. En esta vista vemos en color verde la producción de petróleo, cómo ha ido declinando en el país, y a partir del 2004, en naranja, la producción de los líquidos del gas, y en rojo, la producción del gas de camisea. Es decir, que a partir del 2004, el Perú es un país medianamente importante en cuanto a energía de hidrocarburos, porque el gas y los líquidos nos permitieron tener un nivel de producción mucho más grande en cuanto a hidrocarburos. Y la curva en negro es el Producto Bruto Interno del país. Como ven, antes de 2004 el PBI venía creciendo, pero a una tasa pequeña, y con el ingreso de camisea, el Producto Bruto Interno cambió y ha ayudado mucho a la economía del país. El ingreso de camisea ha generado disponibilidad de energía, precios competitivos, energía limpia, y ha sido un motor muy importante del desarrollo en los últimos 15 años. Esto muestra que el gas y los hidrocarburos en general son muy importantes para la economía. Adicionalmente, no solamente los hidrocarburos han generado energía, han generado ingresos, como por ejemplo en regalías. En los últimos 20 años se han generado 21,000 millones de dólares en regalías, casi 1,000 millones de dólares en promedio por año. Esto se ha distribuido en canon, se han distribuido alrededor de 10,000 millones de dólares en canon. Se han ejecutado 17,000 millones de dólares en inversiones y un gasto operativo de 11,000 millones entre el 2014 y el 2019. Esto es muy importante porque es capital que se mueve. El costo operativo está asociado a la generación de puestos de trabajo, a los sueldos, al consumo de combustibles, a todo lo que se mueve en el país para poder producir petróleo y gas. Entre el 2014 y el 2019 se han invertido 4,000 millones. Somos una fuente directa de empleo y también somos una fuente para asegurar la energía que necesita el país. Y en esto tenemos que ponernos siempre de acuerdo. Cuando uno habla de seguridad energética, tiene que pensar en que el Estado es el principal responsable de asegurar que el ciudadano más pobre del país tenga acceso a energía barata, limpia, a energía continua, segura, y que también los negocios, por más pequeños que sean, y que contribuyen al desarrollo del país, tengan también acceso a la energía. Es uno de los motores de crecimiento de la economía nacional. Si bien es cierto, siempre se dice que la contribución de los hidrocarburos es apenas de 2%, el otro 98% de los otros sectores no se podría mover sin hidrocarburos. Y somos un dinamizador y descentralizador de la inversión. Pero como saben, en los últimos años la inversión ha bajado considerablemente en el país. Bueno, vamos a hablar de la crisis, cómo se ha generado la crisis en el sector. En primer lugar, a nivel mundial, han habido víctimas del COVID. La principal víctima del COVID ha sido la baja demanda de energía, ¿sí? Principalmente en lo que más, en la industria que más está ligada a nuestros productos, que son el transporte aéreo y el transporte terrestre. Como ven en el gráfico a la izquierda, en todas las regiones, la demanda de energía para el transporte bajó considerablemente. Esto ocasionó que hubiera mucha oferta de petróleo y empezamos a tener problemas de almacenamiento a nivel mundial. Los buques se encuentran llenos de petróleo en el mar, los tanques de los principales centros de almacenamiento como en Cushing, en Oklahoma, se encuentran casi llenos de petróleo, lo que ocasionó
que en mayo el precio del petróleo se derrumbe, llegando a mostrar algo que nunca habíamos visto en nuestra vida de petrolero, que los vendedores de petróleo más bien pagaban para que se lleven el petróleo, porque no había dónde almacenarlo. De tal manera que se empezaron a dar valores de cero hasta negativos de menos $37 por barril. Esto nunca fue visto en la historia petrolera. Por otro lado, también esta pandemia nos ha mostrado el concurso importante de las energías renovables, ¿sí? En esta pandemia, las energías renovables han tenido un crecimiento, ¿sí? Que nos hace pensar, quizás, que posiblemente se acelere la transición de los combustibles fósiles a renovables. Pero como hemos dicho anteriormente, esto requiere mucha visión y mucha inversión. ¿Qué ha pasado en el país? ¿Cómo nos ha impactado? En primer lugar, ya todos somos conscientes, ese menos 6.5% en que se estima que el PBI va a caer, creo que nos estamos quedando cortos, la caída parece ser mucho más fuerte y esto realmente va a generar la necesidad de mucho trabajo, de mucha unión para volver a recuperar ese nivel económico que habíamos logrado como país. La pandemia nos ha desnudado la informalidad de nuestro sistema económico. Lo hemos visto en todos estos 90 días, 100 días ya, de cómo ha ido la informalidad generando problemas. De tal manera que los contagios han subido de manera increíble y una vez sucedidos los contagios nos dimos cuenta que nuestro sistema de salud no estaba preparado para eventos como este. Y lo que es triste, que las ciudades ícono en petróleo, como son Iquitos y como está Lara, pues se han visto cuadros realmente tristes, preocupantes, de que ciudades petroleras que han generado más de 2.000 millones de barriles de petróleo, que han generado una gran riqueza para el país, no hayan tenido pues un sistema de salud que permita enfrentar esta pandemia. Y esto nos tiene que hacer repensar de realmente cómo estamos distribuyendo el canon, cómo estamos usando el canon, con la finalidad de que la gente sienta. La gente hoy quizás tenga un resentimiento contra la industria, porque son en esas ciudades donde se inició la industria en el país. Igualmente, nuestro sistema de educación nos ha mostrado pues que para nada es un sistema moderno. ¿Cómo nos encontró el COVID? Perdón. Antes del COVID, en Perú Petro habíamos iniciado un fuerte trabajo con la finalidad de empezar a recuperar la industria que había sido descuidada en los últimos años. Establecimos un plan estratégico y nos pusimos como una meta llegar a 100.000 barriles por día en 2023. Impulsamos, apoyamos la reforma de la ley orgánica, estuvimos alineando diversos sectores que tienen que ver con nuestro trabajo, una intensa promoción, a acelerar las aprobaciones de varios procesos que estaban detenidos. Y después de haber tocado fondo entre los años 2016 y 2017 en la producción de petróleo, que llegó casi a 40.000 barriles, en febrero de este año, después de 6 años, habíamos llegado ya a 61.000 barriles por día. Igualmente las inversiones, que en los años 2016 y 2017 en promedio eran $30 millones al mes, en los meses de febrero y marzo de este año se habían invertido entre 75 y 73 millones de dólares en cada mes. Es decir, que empezábamos a salir del fondo. Adicionalmente, se han perforado 2 pozos exploratorios que, desde el punto de vista geológico, son pozos exploratorios en zonas de frontera. Significa que nadie antes fue a explorar ahí. Si bien el Perú es un país que ya produce del mar, nunca habíamos ido a perforar un pozo con un tirante de agua de 400 metros en el mar de Tumbes. Hemos perforado con tecnología moderna, si bien los resultados no han sido satisfactorios, no han sido lo que se esperaban. Hay que puntualizar siempre que en Perú nuestra tasa de éxito en la exploración es que de 10 pozos exploratorios que perforamos apenas encontramos en 2. Pero sin embargo, esta inversión en este pozo de $100 millones
ha permitido muchas cosas, pero lo más importante para nosotros es que el mundo petrolero que busca proyectos de exploración ha podido darse cuenta que en el Perú somos capaces de hacer las cosas bien para permitir la perforación de un pozo en alta mar. Por otro lado, hemos perforado un pozo en el lote 108, cerca a la cordillera de los Andes, y es bajo un nuevo concepto de exploración. Y ese pozo sí mostró evidencia de un sistema petrolero, no fue probado. La otra cosa interesante que ha pasado como resultado de nuestra promoción en el extranjero es mantener vínculos con empresas grandes como Tullow Occidental, que es la tercera empresa más grande en los Estados Unidos, y con British Petroleum hemos firmado unos acuerdos de evaluación para exploración, unos convenios de evaluación técnica con British Petroleum, que es una de las 6 compañías más grandes del mundo. Bueno, pero ¿qué pasó con el COVID? Debido a la pandemia y debido a la abrupta caída del precio del petróleo, se tuvieron que cerrar campos por condiciones antieconómicas, se cerró el oleoducto norperuano, de tal manera que la producción de petróleo, que había alcanzado 61,000 barriles en febrero, cayó apenas a 31,000 en mayo. Como vemos ahí, en 3 colores, en azul la producción del mar, en amarillo la producción de Talara y en verde la producción de la selva. Solamente queda como producción de la selva el lote 31, el lote 131 de CEPSA, en Ucayali, y la producción de la selva norte prácticamente toda está cerrada. Y asociada fundamentalmente a la caída del precio y a tener que cerrar el oleoducto por medidas de la pandemia. Y en cuanto al gas, igualmente tuvimos una caída de 400 millones de pies cúbicos por día, debido fundamentalmente a la menor demanda de energía y por lo tanto a menor fiscalización del gas producido. Esto ha impactado en las regalías y en el canon. En enero de este año se recolectó regalías por el orden de 63 millones de dólares y en abril apenas de 13 millones. Y esto afecta directamente al canon. El canon en Loreto y Ucayali ha disminuido casi en 89%. En enero, que fue de 6 millones de dólares, en abril apenas ha sido de 720,000 dólares. Y esto, si las cosas siguen igual, realmente hacia futuro, hacia este año, las regiones van a recibir muy poco canon. En Cusco también. En Cusco es uno de los sitios donde más recibe canon. Como vemos ahí en enero, se recolectó, se transfirió de canon 43 millones de dólares. Significa que Cusco recibe más de 1 millón de dólares diario por canon, pero sin embargo en abril apenas se ha transferido 4.7 millones de dólares. O sea, el canon ha sido fuertemente impactado por la disminución de la producción y por la caída del precio. En cuanto a las empresas y a los puestos de trabajo, casi todas las compañías están en pérdida hoy por los precios. Hay una pérdida de liquidez en las empresas, problemas con la cadena de pago. Han habido despidos, más o menos de 10,000 personas despedidas por el cierre de operaciones, y otra cosa es el incremento de costos para poder cumplir con las medidas preventivas que nos genera la pandemia. Esto ha generado algo que es peligroso para el país y que estamos perdiendo la capacidad productiva de petróleo y gas, sobre todo en la selva norte. Y esto lo tenemos que encarar de una forma muy, muy especial, porque en primer lugar está la salud y la seguridad de los trabajadores, y para eso tenemos que armar programas de reactivación de la producción de la selva, vinculando a muchos sectores. ¿Cómo nos ha afectado esto? Hay que decir también que nuestra industria ya tenía condiciones preexistentes, ¿sí? De la misma manera que a las personas que tenemos alguna preexistencia, como presión, problema de presión u otros problemas de salud, y la pandemia nos genera más riesgo, igualmente en nuestra industria hemos tenido condiciones preexistentes. En primer lugar, un plan energético desactualizado,
un plan energético que en mi opinión le está faltando gestión, está faltando una institución que se haga cargo del plan energético y que lo haga realidad. Todos sabemos lo difícil que es ahora tener accesibilidad a los recursos. El tema de la aprobación de estudios es compleja, lenta. Tenemos problemas sociales que se han ido generando a partir de problemas sociales, problemas ambientales, perdón. Y esto ha hecho de que cada vez, a pesar de que tenemos un potencial de hidrocarburos, no lo podamos hacer realidad ese potencial. El país, por lo tanto, ha ido perdiendo competitividad en cuanto a inversiones y eso es una de las principales preocupaciones, una de las principales cosas que tenemos que mejorar. La otra cosa que ha pasado, y lo hemos visto ya como un resultado real, tangible, que nos ha mostrado esta pandemia, es que el canon no ha sido usado para generar bienestar a la sociedad. Por lo tanto, es necesario cambiar todo esto. Desde hace tiempo, el sector petróleo y gas viene pidiendo una reforma del marco regulatorio, modernización del marco regulatorio. Todas las industrias, todos los países van generando reformas de la política pública. ¿Por qué es necesario? Porque aparecen nuevos actores, nuevos modelos de negocio, nuevas necesidades. Y por lo tanto, no podemos seguir operando con una política pública que hace más de 27 años. Por lo tanto, ¿qué nos ha generado esto? En primer lugar, hay un alineamiento negativo, ¿sí?, para la producción de petróleo y gas. Primero, esas preexistencias, el COVID como tal, la baja demanda, la caída del precio y la dificultad de almacenamiento y transporte. Pero creemos que tenemos que seguir insistiendo sobre la importancia que tiene el petróleo y gas para el país. En esta pandemia hemos visto que la energía no falló, que la energía ha seguido fluyendo en nuestros hogares, ha seguido fluyendo en nuestros centros de trabajo en los cuales se han convertido nuestros hogares, ha seguido fluyendo en los hospitales. Muchos de los suministros y equipos médicos usados contra la pandemia son fabricados de la petroquímica, cuya materia prima es el petróleo y el gas. Una realidad también es que el cierre de la producción en la selva pone en riesgo la capacidad productiva de petróleo en el país. Insisto, las regalías, el canon no han generado bienestar para tener una mejor economía, una mejor salud, una mejor educación en las regiones. Esta pandemia nos da como realidad también los problemas económicos que vienen generándose en las empresas, poniendo en riesgo la capacidad productiva. Y lógicamente, esto nos va a generar dificultad para captar más inversiones en el futuro. En una palabra, hoy existe mucha incertidumbre sobre el futuro. Nadie tiene una bola de cristal para ver cómo se va a ir recuperando el precio. Vemos una recuperación un poco mejor a la que pensábamos, pero la demanda todavía sigue baja a nivel mundial y esas cosas tenemos que ir viendo cómo van recuperándose la demanda, cómo se va recuperando el precio con la finalidad de seguir incentivando a que la industria vuelva a su nivel de producción que teníamos antes. A pesar de toda la crisis, las empresas petroleras se han organizado para atender en la medida de las posibilidades a las diferentes regiones. En Talara se formó un comité de emergencia con las empresas Avia, Graña Montero, CNPC, Petroperú. Se contribuyó mucho con el oxígeno, llevando oxígeno desde Piura a Talara para ayudar a resolver el problema. Petroperú ya aprobó y se va a construir un hospital de campaña en la ciudad de Talara. En Loreto, Pluspetrol abastece todos los días 60 balones de oxígeno a Iquitos y a otras provincias que se generan en el lote 8, apoyados por la Marina de Guerra y por el Ministerio de Defensa. Se decidió, y esto está siendo muy bueno, para salvar vidas en Iquitos. Igualmente, Aguaitía, Pluspetrol, Repsol, Perenco y Frontera han otorgado apoyo a equipos de protección personal, canastas con víveres y otras ayudas que hemos brindado a la sociedad. Pero digo, y esto es real, hay mucho resentimiento generado quizás por la falta de atención inmediata de la gente y muchas veces, como ha estado pasando en los últimos años, a veces las empresas tienen que enfrentar
las faltas del Estado para atender a la sociedad. Y muchas veces las empresas tenemos que salir a enfrentar cosas que deberían ser del Estado. Pero entre todas esas limitaciones, yo de verdad les agradezco a todas las empresas que hayan podido colaborar en la medida de sus posibilidades. ¿Qué pensamos el día después? Ok, ya pasó, está pasando la pandemia, la cuarentena, la pandemia todavía sigue, los contagios están ahí, pero creo que esta pandemia nos deja lecciones aprendidas y debemos usarlas como un catalizador para reconfigurar el sector. Creemos importante volver a decir qué cosa hace Perú Petro. Perú Petro es la entidad que gestiona, que administra, que gerencia los recursos de petróleo y gas que tiene el país. Pero hay que hacerlo de manera eficiente, de manera ambiental y socialmente responsable, brindando seguridad energética al país. Creemos que tenemos que hacer más fuerte ese principio de que los recursos de petróleo y gas, cuando son debidamente administrados, uniendo las fuerzas del Estado, de las operadoras, de las compañías de servicio, de la sociedad, produce desarrollo económico sostenible, pero que la pandemia nos está diciendo que no es tanto así. ¿Cuáles son los desafíos que nos genera esta incertidumbre? Primero, garantizar que no se destruya la capacidad productiva de petróleo y gas. Garantizar la rentabilidad e impulsar la eficiencia de las empresas. Garantizar que los ingresos que genera la industria para el Estado generen desarrollo sostenible. Es un desafío ahora captar nuevas inversiones en exploración y producción con estas condiciones que nos está dejando la pandemia. Y algo que es un gran desafío, se lo digo sinceramente por mi experiencia de haber trabajado en la selva, es un gran desafío reabrir la producción de la selva y atraer inversiones en exploración, producción en la selva. Vamos a tener que repensar. Ya no va a ser posible hacer contratos nuevos para la selva sin tener en cuenta en esos contratos y en una nueva legislación la necesidad de que las comunidades alrededor de los campos petroleros sean los primeros beneficiados de los ingresos que da la industria. Por otro lado, creo importante definir un nuevo rol de Petroperú. Tiene que ser parte de la solución, parte de la ecuación que genere un mejor desarrollo de la industria del petróleo y gas. Por lo tanto, creo que ya esto lo venía impulsando la ministra de Economía. Es necesario mejorar la competitividad del país para atraer inversiones, pero con cierre de brechas. Esos programas de cierre de brechas que habían empezado a generarse, a firmarse, yo creo que hoy tienen que ser realidad y tiene que ser política del Estado, de que no solamente necesitamos mejorar la competitividad del país para atraer más inversiones y volver a tener esa buena imagen macroeconómica del país, sino también tenemos que ayudar a que en la realidad se cierren las brechas que existen en la sociedad. Para eso necesitamos unir esfuerzos. Por naturaleza, somos muy optimistas durante las crisis y eso es muy bueno. Y también tendemos a tomar decisiones difíciles muy tarde, lo cual no es bueno. Por lo general, las crisis, como la pandemia, duran más de lo que uno espera. Entonces, esto requiere unir esfuerzos. Por esto, estos eventos que estamos desarrollando nos permiten ampliar esa base de actores que necesitamos para mejorar la industria. Tenemos que volver a revisar cómo se genera valor en la industria para tener desarrollo económico sostenible. Tenemos que mejorar los procesos de contratación. Si no hay contratos, no hay ni energía, no hay ni ingresos para el Estado. Tenemos que regular, tenemos que volver a revisar cómo estamos regulando las operaciones, cómo estamos supervisando los contratos, cómo estamos evitando los conflictos ambientales, los conflictos sociales. Tenemos que mejorar nuestra recaudación, para lo cual vamos a revisar que las regalías no sean un obstáculo para el desarrollo de los campos, que al contrario, las regalías, las tasas de regalías que se pongan a los campos, sea un motivador para que haya más producción. La distribución del canon, eso es inmediato, tiene que ser inmediato el cambio de la norma para distribuir el canon.
y lo último de esta cadena de valor es que podamos tener normas debidamente pensadas y debidamente administradas para que realmente se ejecuten proyectos en las regiones de desarrollo sostenible. Para eso necesitamos un marco regulatorio moderno. Es imprescindible, necesitamos modernizar el marco regulatorio y, lógicamente, instituciones que tengan capacidades actualizadas para poder hacer cumplir ese marco regulatorio. ¿Cuáles son nuestros impulsadores? ¿Cuáles deben ser nuestros impulsadores? Ya hemos dicho que si bien solamente contribuimos con el 2%, el otro 98% no funciona sin combustibles, no funciona sin gas. Debe ser un fuerte motivador, hasta emocional, el dejar de ser un país importador de petróleo. Debe ser también un impulsador de la industria el incrementar el uso del gas en el país. Tiene que ser un objetivo macroeconómico de Estado el poder dejar de ser importador de petróleo y incrementar el uso del gas en el país. Requerimos medidas de alivio para resolver la falta de liquidez de la empresa. Esto es necesario. Ya el país, el gobierno ha dado el programa de Reactiva Perú. Nosotros propusimos un programa que lo vamos a ver luego, que todavía ha tenido por ahí discusiones, que vamos a ver si es posible mejorarlo. Pero lo más importante es que requerimos medidas estructurales para garantizar la continuidad de la capacidad productiva y para garantizar que los fondos generados generen mejores sustanciales en la sociedad. ¿Cómo se está solucionando a nivel mundial esto que ha generado la pandemia en la industria? Primero, hay países que están fijando precios como Argentina, que ha fijado un precio para el petróleo para garantizar que las empresas puedan seguir funcionando. Algunos están permitiendo, como en Colombia, modificar los contratos. También en otros países se están generando fondos de recuperación y también ya en muchos países, como en Argentina, se está hablando de la necesidad de reformar la política pública a raíz de la experiencia que ha generado la pandemia. En el Perú hemos establecido algunas medidas. La primera medida es el pago diferido de regalías, que, como les digo, hay unas condiciones que se tienen que dar, pero que vamos a revisarlas con el Viceministerio de Hidrocarburos. Hemos decidido revisar a ver si podemos cambiar algunas condiciones de tal manera que de seguir ayudando a las empresas. Todos somos conscientes que en esta situación todos necesitamos ayuda. Hemos propuesto también cambiar el reglamento de regalías, como decíamos anteriormente. No pueden existir regalías que dificulten la producción de los campos. Eso no puede pasar, en ningún país pasa eso, de que las regalías, en lugar de incentivar la producción, dificulten la producción de los campos. Pero no todo es regalías, ¿sí? No todo es regalías, hay que mejorar varias cosas. También se ha considerado la postergación de las inversiones y algunos compromisos de exploración y explotación. Hemos propuesto el cambio de reglamento de calificación de las empresas y recientemente hemos presentado en el Congreso de la República, porque se nos pidió qué íbamos a hacer con los lotes que están por terminar. Se ha decidido efectuar una licitación para encarar ese tema de los lotes que están por terminar. Y en esta licitación pueden participar todos. Por ahí vi algunos comentarios realmente preocupantes, pero la idea de Perú Petro es que estas licitaciones públicas sean con la posibilidad de que puedan participar todos. Y afortunadamente me complace decirles que han habido solicitud de información, predisposición de empresas importantes para poder participar de esta licitación. Entonces, las medidas finalmente tienen que ser medidas estructurales para reconfigurar el sector. Para terminar, como le decía, la cuarentena termina, pero el riesgo de contagio va a continuar. No vamos a volver a las oficinas ni a nuestras instalaciones de la misma manera en que las dejamos cuando salimos al aislamiento. Empresarialmente, no vamos a volver a una industria en las mismas condiciones en las que dejamos. Pero a pesar de todas estas restricciones y a la seria afectación de la economía peruana, tenemos que volver a generar bienestar y a reconstruir patrimonio para las nuevas generaciones. Quiero finalmente mostrarle lo que hemos mostrado al Congreso de la República.
haciendo ver que el petróleo y el gas son importantes para el desarrollo, que no solamente esa conflictividad como muchas veces que se quiere hacer ver. El Perú es un país importador neto de petróleo y tenemos que dejar de serlo, pero para eso se requiere que esto sea un objetivo macroeconómico del país. Ya hemos visto que el sector hidrocarburos arrastra una crisis que se ha agravado con el COVID y necesitamos política pública moderna que asegure competitividad y cierre de brechas. Hay que retomar lo de la reforma de la ley orgánica, el fortalecimiento de Perú Petro. Necesitamos una norma que declare a la industria petrolera de interés nacional. Necesitamos sí o sí homologar el canon petrolero y la nueva distribución en las regiones. Necesitamos agilizar los trabajos para exploración mediante normas que faciliten esto como la declaración de impacto ambiental. Y también necesitamos que se declare el oleoducto norperuano como un activo estratégico del Estado. Eso era lo que les traía, les agradezco y dejamos paso al panel. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Ceferino Yesquén por esta interesante presentación. Ahora invito a nuestros panelistas, a Gonzalo Tamayo, a Francisco Peso, a Juan Carlos del Águila y a Luis Albuquerque para poder iniciar la parte de conversación entre los panelistas a partir de la presentación de Ceferino Yesquén, que al final de este webinar volverá a participar para dar un poco las líneas finales luego de esta discusión con los panelistas. Yo quería hacerle una primera pregunta a Gonzalo Tamayo. El señor Yesquén ya hizo un análisis bastante interesante sobre los efectos del COVID-19 sobre la industria petrolera global y sobre la industria petrolera local. Yo quería preguntarle al ingeniero Tamayo cuáles son las perspectivas para el precio del petróleo en lo que resta del año. Sabemos, marcado por, como bien lo comentaba el señor Yesquén, la incertidumbre, y qué podría significar esto para la capacidad del Perú para atraer más inversiones petroleras este año. Adelante, señor Tamayo. Gracias, Alejandro. Buenas noches al público. Yo creo que, Alejandro, nadie puede saber con precisión dónde va el precio del petróleo y, por lo tanto, lo que hacemos es revisar los estimados de los principales especialistas que, sobre la base de modelos, previsiones, información, dan su mejor entendimiento y en diferentes escenarios. Pero en cualquier caso, para hacerte una historia corta, es muy difícil ver el petróleo regresar a $60. Casi cualquiera de los estimados que las principales agencias o los principales pronosticadores indican es un rango entre $40 y $50 para el próximo año, fundamentalmente porque la industria va a ser una de las más afectadas a nivel global, va a tomar tiempo digerir el gran almacenamiento que existe, se va a dar, por supuesto, una reconfiguración a nivel global de los jugadores y la industria está buscando una mayor eficiencia, ¿no? Entonces, en ese escenario, yo diría que probablemente cada día va a ser un poco mejor que el anterior, ¿no? A nivel de actividad económica, sí. En la industria petrolera, no necesariamente en el Perú. Los datos de junio son bastante malos. 50% de caída hasta la última semana, cuando tal vez hace un mes estábamos en alrededor de menos 40, ¿no? Por las razones un poco que mencionó Ceferino. Perfecto. Y hablaba también el señor Ceferino sobre esta falta de efectividad que ha tenido el canon para efectivamente reflejarse en un bienestar de las comunidades cerca de las exploraciones y las operaciones petroleras. Y en ese sentido quería conversar con el señor Francisco Peso, gobernador regional de Ucayali, sobre ¿qué ha pasado hasta el momento, desde su perspectiva de gobernador, desde el 2018 recién, con los recursos del canon que han generado este escenario de debilidades estructurales que nos está demostrando el COVID-19? Y por otro lado, que nos cuente desde su perspectiva cómo están enfrentando la reducción grave de los ingresos de los gobiernos regionales por el canon petrolero. Bien, Alejandra, buenas noches. Saludar a todos los panelistas y a Ceferino, a Lucho.
En realidad nosotros tenemos bien claro acá las cosas y realmente la crisis es para todos. Y voy a empezar con una propuesta que tenemos nosotros, porque tenemos nosotros de verdad antes y ahora mucho más después del COVID, de que necesitamos explotar lo que tenemos, ¿no? Nosotros no tenemos minería, lo único que nos queda son los hidrocarburos, ¿no? Por eso es que yo puedo empezar diciendo, para promover la inversión petrolera y gas, proponemos que el proyecto de ley 2145-2017, ley de promoción de la industria de hidrocarburos, sea aprobado por este nuevo Congreso para las locaciones exploradas con hallazgo de hidrocarburos, con licencia social y ambiental, pasen directamente a la etapa de explotación, evitando procesos dilatorios y burocráticos, ¿no? Los antecedentes, ¿no? Tenemos la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Ucayali, ha desarrollado las siguientes mesas técnicas, ¿no? Mesa técnica de exclusión como insumo fiscalizado para la gasolina, ¿no? Tenemos otra mesa, hemos hecho una mesa técnica también multisectorial, análisis y evaluación del contrato de licencia del lote 31C y solicitud de extensión. La mesa técnica también de evaluación del precio del GLP en la región Ucayali. Otra mesa técnica, masificación del gas natural en la región. Los logros de las mesas técnicas son las siguientes: exclusión de Ucayali y varias regiones en las restricciones de la comercialización de la gasolina como insumo fiscalizado en el transporte, comercialización y consumo de combustible de uso masivo por parte de la población, ¿no? Que esto lo logramos con una mesa técnica, lo hemos logrado, no nos ha afectado y seguimos en eso trabajando de tal manera que nosotros no podamos estar incluidos dentro de nuestra región con este insumo tan importante que mueve la economía. La empresa YT Energy ha suscrito un contrato con inclusión de cláusula de responsabilidad social en el distrito de Curimaná, liberación de derecho de superficie en favor de los agricultores, ¿no? El tercer punto, incorporación de 1 millón de pies cúbicos diarios del gas natural adicionales a lo ofertado primigeniamente por la empresa YT Energy para la masificación del gas natural en Ucayali. Cuarto punto, reducción del precio del GLP en la planta en 2.68 soles por balón de 10 kilogramos. Después de 26 años se logró esta reducción en la región Ucayali, pero aún no se ve reflejado en la población, por lo que aún se sigue gestionando con los distribuidores. Ahí tenemos un problema que tenemos que trabajar bastante con el sector. El quinto, en el proyecto de la masificación de gas natural para 7 regiones, incluido Ucayali, ya cuenta con informes favorables de Usinermin, Minen y del MEF, preparando el camino para la próxima licitación. Contexto actual del petróleo y gas en la región Ucayali. La refinería de Pucallpa está paralizado debido a los problemas legales entre la concesionaria Maplegas y Petroperú.
En este contexto, proponemos que reactive sus operaciones, pidiendo ser abastecida del lote 201, lógicamente a futuro, Pozo Chechea, 1X y Paría, y operada por Petroperú. El Pleno del Congreso de la República desde el año 2019 tiene pendiente la aprobación del proyecto de ley 3557-2018 CR, que modifica el artículo 2 de la ley 28451, FOCAN, lo que permitiría que la región Ucayali tenga un beneficio compensatorio por la explotación de los lotes 57 y 58. De manera similar al punto anterior, la empresa CEPSA explota el lote 131 ubicado en el límite fronterizo de las regiones Ucayali y Huánuco. Por encontrarse en zona de influencia, el gobierno regional viene gestionando un beneficio compensatorio por el uso intensivo de sus infraestructura e impacto ambiental derivado de sus actividades. El proceso de licitación para la explotación del lote 200 debe ser agilizado por Petroperú, teniendo en cuenta que este cubre diferentes distritos de la provincia de Coronel Portillo y Padre Abad en la región de Ucayali. Como resultado de las mesas técnicas y gestiones realizadas, hemos logrado impulsar el proyecto de masificación del gas natural, obteniendo como resultado un incremento de hasta 2 millones de pies cúbicos por día, que de acuerdo a nuestras proyecciones beneficiará tanto al sector social como al industrial, que inicialmente no fue considerado. Lo que podemos decirlo, nosotros en la región de Ucayali tenemos una gran esperanza de que se explote nuestros pozos que están ahí pendientes de su explotación, y de verdad Ucayali no tiene otros recursos como es el caso de minería, y es una esperanza y de que estamos sobresaliendo en la agricultura. Tenemos que invertir fuertemente en la agricultura y eso será para nosotros de verdad nuestro motor de el inicio de este desarrollo después de la pandemia. Todos tenemos que empezar de nuevo y en eso estamos trabajando. Justamente hoy estuvimos en el distrito de Bon Fútbol para impulsar la agricultura ya mecanizada y tecnificada, ¿no? Dando valor a los productos, valor agregado a los productos que tenemos en agricultura. Y de verdad nosotros tenemos una gran esperanza de que se exploten los lotes de petróleo y gas que tenemos en nuestra región de Ucayali. Muchas gracias. No, gracias a usted, señor Peso, por esta presentación. Vamos a primero hacer una consulta a cada uno de nuestros panelistas y luego vamos a tener una segunda ronda de participaciones para que podamos explorar con cada uno en sus espacios de expertise los múltiples ángulos desde que se puede analizar el desempeño de la industria petrolera en nuestro país. Ahora vamos a consultarle a Juan Carlos del Águila, ex congresista de Fuerza Popular, respecto al marco regulatorio. ¿Qué oportunidades nos da en este momento el COVID-19 en un contexto en el que la reducción de la actividad petrolera nos obliga a tener mayor atención a este punto en particular? ¿Qué marco regulatorio, qué cambios legislativos se podrían estar planteando en estos momentos precisamente para asegurar que en la recuperación económica haya una recuperación también del sector petrolero? Alejandra, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo cordial a los organizadores y por supuesto a la audiencia que nos está viendo, en particular
al ingeniero Seferino Yesquén, profundo conocedor del tema, y también a cada uno de los distinguidos panelistas que nos acompañan. La verdad es que creo que en este año que le queda al Congreso de la República no podemos esperar mucho en cuanto a cambios importantes en la legislación nacional respecto del sector energía y minas. Y lo digo porque estamos a puertas de un año electoral, en donde seguramente el Congreso de la República va a priorizar otro tipo de discusiones, otro tipo de temas, antes de entrar a la discusión de un tema muy importante para la dinámica económica del país, como es la reforma, por ejemplo, del sector hidrocarburos. No es fácil de un año a otro probablemente lograr una nueva ley. Soy testigo de excepción, he sido el principal impulsor de la reforma del sector hidrocarburos desde el lado del legislativo en el periodo 2016-2019. Hemos tenido algunas contradicciones encontradas por el propio inspirador de la norma, que fue el Poder Ejecutivo, en donde algunos ministros destacables, como Gonzalo Tamayo, por ejemplo, sí pusieron el hombro fuertemente para impulsar una reforma en el sector, pero lamentablemente en el gabinete mismo del partido de gobierno no había coincidencia de pareceres para hacer una profunda reforma de este sector después de más de 25 años que realmente lo necesita. Por tanto, creo yo que en un gobierno que está de salida, en un parlamento que solamente está para cumplir el periodo legislativo que se interrumpió, muy poco podemos esperar. Me parece que estamos teniendo un problema de conexión con el señor Juan Carlos del Águila. Vamos a continuar con el desarrollo del panel y vamos a luego en la segunda ronda darle un espacio para que termine este interesante análisis sobre las oportunidades y las no oportunidades también de la mejora del marco legislativo en lo que queda de esta legislatura, en lo que queda de este nuevo Congreso. Queremos entonces ahora ver con Luis Albuquerque, gerente de responsabilidad social de Guaitía Energy, la perspectiva desde el desempeño de la actividad privada. ¿Cómo se ha vivido para una empresa petrolera estos 100 días de la cuarentena, este golpe de la COVID-19 para la industria y para el dinamismo económico total? ¿Y qué perspectivas, qué temores también y qué esperanzas tiene el sector privado respecto a la explotación petrolera para este año? Adelante, señor Albuquerque. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Alejandra, te comentaba, yo creo que el primer factor a analizar aquí es la rápida reacción que ha tenido el sector privado para atender necesidades de muy corto plazo de la población vecina afectada por esta pandemia. Un poco acudir, como decía Seferino, sin que nos llamen y poder atender estas principales necesidades en estos 100 días. Se vienen tiempos más duros donde las poblaciones van a tener que reactivar su economía y la empresa privada va a tener que reconfigurar su sistema y su estrategia de gestión social para poder contribuir con esta reactivación. Sin embargo, yo considero importante un poco reflexionar respecto a la preocupación que manifestaba el ingeniero Yesquén, y es cómo cambiar la percepción de la población frente a la actividad privada, frente al sector hidrocarburos, teniendo en cuenta estos ingresos que han significado estos últimos 20 años por concepto de regalías, canon y sobrecanon, inversión social directamente de la empresa. Y el problema es que como el ciudadano de a pie no ve traducido en beneficios estos recursos en su localidad, traducido los beneficios de estos recursos en satisfacer sus principales necesidades. Creo que esa es la principal reflexión y hay que plantear alternativas. Una alternativa es cómo acercamos al Estado a estas poblaciones, cómo hacemos que el Estado lidere su rol de director de políticas públicas. Esta pandemia ha dejado evidenciado aspectos que ya conocíamos, deficiencias en el sistema de salud, deficiencias en el sistema educativo, la falta de accesibilidad a la tecnología de la información, que es lo único que nos ha mantenido unidos y que nos mantiene unidos en este momento, y muestra de ellos es este espacio en el que estamos
compartiendo. Ahora bien, yo sí creo que hay retos importantes del sector privado y el principal reto es cómo hacemos para que la población tenga las principales herramientas para identificar sus necesidades a mediano y largo plazo. Las herramientas existen. El CEPLAN es una institución adscrito a la PCM que promueve los planes de desarrollo concertado, pero el gran problema es que estos documentos de gestión durante muchos años se han quedado como eso, papel. Entonces, tenemos el reto de sumar esfuerzos con el Estado para generar una gestión conjunta, una gestión mancomunada que permita que estos planes de desarrollo sean efectivos. Y por otro lado, también lo decía el ingeniero Yesquén, es cómo generamos herramientas o cómo damos herramientas a los líderes, cómo identificamos nuevos líderes que tengan herramientas para participar efectivamente como ciudadanos en las distintas instancias del gobierno regional, del gobierno local, cómo utilizamos los mecanismos de vigilancia ciudadana, no solo para una contienda o una disputa política en el momento electoral, sino como un mecanismo continuo para supervisar y fiscalizar qué es lo que se está haciendo con los recursos públicos. Lo que queda aquí como reflexión es que el sector tiene que hacer una reingeniería y por ende también la estrategia de responsabilidad social y establecer un sistema de gestión social compartido, donde el Estado cumpla su rol de director de políticas, el sector privado sea un aliado estratégico para la población y el Estado, y la sociedad civil organizada pueda identificar su propio desarrollo y fiscalizar que se promuevan políticas tendientes a esto. Eso nos lleva también a pensar si es importante ir pensando en reconfigurar las políticas públicas principales, salud, educación. Tenemos un sistema de salud colapsado, que nos ha puesto en evidencia en esta pandemia, un sistema educativo que no ha llegado a todos y sobre todo un acceso a un derecho fundamental como es la comunicación. Y finalmente yo creo con la reflexión, y dejo la interrogante, ¿cuál va a ser el rol que jueguen las empresas y el Estado en la promoción y defensa de estos derechos de tercera generación como son la salud y la educación, que considero es el principal foco a atender post pandemia, ¿no? Exactamente, ¿no? En un contexto en el que además ya se está viendo o el riesgo de que puedan incrementarse los conflictos sociales este año, y luego sobre eso vamos a conversar en la segunda ronda de la fase del panel. Quería retomar la comunicación con Gonzalo Tamayo, con el ingeniero Gonzalo Tamayo, y queríamos ver, hablamos de la articulación del Estado, la articulación del sector privado, para satisfacer las necesidades básicas de la población y para generar un espacio armonioso en el que se pueda desarrollar la inversión privada con mayor tranquilidad. ¿Qué ingredientes se necesitan o qué cosas tendríamos que estar empezando a ver desde ya en este 2019 para poder generar un espacio proclive a que podamos retomar ese crecimiento que nos comentaba el señor Seferino Yesquén ya se estaba viendo tanto en la producción como en la inversión en el sector petrolero? ¿Cómo borramos el efecto COVID? A ver, Alejandra, creo que no quiero echar un balde de agua fría, pero estoy un poquito pesimista de lo que se puede hacer en los próximos 12, 15 meses, un poco por los elementos que mencionó Juan Carlos. Hace 4 años, en 2016, ¿qué teníamos? Teníamos el oleoducto parado, la refinería en problemas, contratos que se vencían, y se diseñó un esquema que implicaba una nueva ley orgánica de hidrocarburos, un viceministerio de hidrocarburos, potenciar Perú Petro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la ley se atracó y no salió. Entonces, de alguna manera hemos perdido mucho tiempo, pero además se ha perdido un alineamiento de cómo mirar a la industria, porque creo que tenemos que ser muy francos aquí. Hoy probablemente la industria de petróleo y gas natural y hidrocarburos en general tiene menos amigos que antes, ¿no? Los pasivos sociales, los pasivos ambientales, y el COVID ha desnudado con mayor dureza esta situación, porque obviamente las empresas han tenido que ajustar eficiencia, ajustar empleo, bajar costos, y las regalías siguen la ruta que conocemos y que ya mencionó Seferino. Entonces,
lo que viene para adelante tiene que tener muy claro cuál es el equilibrio que se puede alcanzar en lo que tenemos hoy en el Congreso o no tenemos en el Congreso, y por lo tanto habrá que buscarlo para el siguiente Congreso. Por ejemplo, en la Comisión de Pueblos Indígenas se plantea un proyecto que está avanzando, que está buscando restringir la actividad petrolera en muchas zonas de la selva, ¿no? Y si hoy hablamos de Ucayali, por ejemplo, probablemente Ucayali tiene alguna ventaja frente a los campos petroleros de Loreto, porque Ucayali no depende necesariamente del oleoducto norperuano, que ya en sí mismo tiene restricciones y es un costo adicional. Entonces, sí, tenemos que encontrar la forma, creo que, para ser muy sincero, de cara al 2021, cuáles son los incentivos alrededor del propio gobierno. Perupetro está haciendo su tarea, el Ministerio de Energía y Minas tiene que hacer su tarea con el Viceministerio de Hidrocarburos que se creó para eso. Economía y finanzas es muy importante, Petroperú también es importante, pero digamos, importa mucho también cuál es el rol del sector privado y las comunidades nativas, comunidades indígenas que están muy cerca a la actividad. Y aquí muchas veces ha sucedido que el canon, y también creo que es momento de siempre hablar con claridad, el canon se ha quedado en la sede central del gobierno regional y no necesariamente ha llegado a las comunidades que están cerca a los yacimientos donde se da la producción y donde las necesidades de esos compatriotas son más altas. Entonces, la pregunta es cómo encontrar en los 12, 15 meses que tenemos hasta el siguiente proceso electoral un conjunto de alianzas que haga posible que tengamos un cambio y no estemos enfrentando un quinquenio perdido. Uh-huh. Y en ese sentido es interesante entonces ver la perspectiva del gobernador regional de Ucayali, Francisco Peso, respecto a si los gobiernos regionales tienen las herramientas, el conocimiento, la disposición para efectivamente hacer que el canon que se produce por las exploraciones y explotaciones petroleras cerca de comunidades, esos recursos efectivamente empiecen a reflejarse ya en el bienestar de las comunidades alrededor de la industria petrolera, de tal manera que cambie un poco la perspectiva que tiene la población, una perspectiva negativa que tiene la población sobre la industria. Señor Peso. Bien, Alejandra y a todos, nosotros en Ucayali creo que somos la primera o la única región que tenemos la gerencia de pueblos indígenas. Hay un trabajo articulado con las diferentes organizaciones y ellos están, recibimos varios talleres que estamos ahí trabajando y que no hay otra forma de que los pueblos indígenas puedan recibir mejoras si no es la explotación petrolera. Pero en el canon ahí hay algo interesante que ya se debe destinar del canon que corresponde a las regiones, ya se debe destinar ya un porcentaje directamente a la gerencia de pueblos indígenas para el desarrollo de las comunidades nativas de nuestra región. Es de la mejor manera que podemos hacerlo y que ese porcentaje que se asigna desde el gobierno central o las empresas que manejan estas regalías o canon, que vayan directamente a ellos. Y eso va a fortalecer a la gerencia de pueblos indígenas que tenemos y de que esto se vaya implementando cada más y haya pues un buen manejo de ese recurso y que llegue directamente a ellos, porque si hablamos de educación y salud, pues ahí nos falta mucho. Ellos son los que menos reciben en realidad. Esta pandemia está golpeando en ese sector más que todo, no solamente a los pueblos indígenas, sino a las zonas rurales de nuestra región, zonas de frontera, ¿no?, con el Brasil, en donde que el acceso es difícil. Acá nosotros hemos tenido que contratar con ese presupuesto de los pueblos indígenas gracias al plan de abordaje en pueblos indígenas, para el plan de abordaje al COVID de los pueblos indígenas.
hemos hecho un contrato con un helicóptero para poder llegar a ellos, porque si queremos llegar, por ejemplo, a Sahueto, que es algo histórico, tenemos que viajar de 3 a 4 días navegando en bote. Es la única forma que podemos llegar, pero en helicóptero lo podemos hacer tal vez en 30 minutos. Y de esa manera poder atenderlos a ellos. Y ahí nos vamos y vemos pues la falta de medicinas en salud, y las postas médicas que están prácticamente en abandono y la infraestructura en educación, ¿no? Que eso de verdad tenemos que fortalecerlo. Pero estamos nosotros acá organizados y poder llegar hacia ellos y que ellos pues apoyen, ¿no?, todos los proyectos de hidrocarburos en nuestra región de Ucayali. Eso sería mi comentario. Sí, muchas gracias. Sí, yo quería preguntarle también, señor Peso, hoy día el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, ha advertido que podrían incrementarse los conflictos sociales, uno de los principales enemigos y problemas para la inversión petrolera en nuestro país. Usted que está en la región Ucayali, ¿ve también ese riesgo? Bueno, a través de los conflictos sociales, a través de los pueblos indígenas, no lo veo. Nosotros dialogamos bastante con diferentes organizaciones, pero más bien en las zonas urbanas, ¿no? Más que todos los sindicatos, que ellos están viendo de qué manera tener protagonismo, ¿no? Por ejemplo, acá nos hacían problemas ya por lo que dice se está firmando, ¿no?, el lote 31 del gas de Abaitía, pero han hecho su convocatoria y no han tenido éxito a una marcha y bueno, se ven muy debilitados porque ven que el trabajo que estamos haciendo como gobierno regional está dando resultados. La población se da cuenta que nosotros queremos lo mejor para nuestra región y también están respondiendo las empresas como Abaití Energy y Perú Petro, ¿no?, con lo que estamos negociando el lote, la renovación, ¿no?, del lote 31 del gas. Es un ejemplo que le puedo poner, y así que con los otros lotes de petróleo que puede ser en el Chechea, todos ellos pertenecen a diferentes organizaciones que nosotros tenemos una buena relación, incluyendo pues a IDECET, ¿no?, que es la rectora a nivel nacional. Perfecto, señor Peso, le agradecemos muchísimo. Ahora retomamos el contacto con Juan Carlos del Águila. Tuvimos unas complicaciones en la primera ronda del panel. Quería permitirle el espacio para seguir hablando sobre el marco legal, ser un poco pesimista respecto a las oportunidades que podrían hacer para mejorar para mejorar el marco regulatorio, pero desde el lado de repente no de lo que depende del Congreso, sino de lo que depende del Ejecutivo. ¿Hay espacio para hacer alguna mejora que podría facilitarle un poco la acción al sector petróleo y gas? Alejandra, mil disculpas, en todo caso, a la audiencia por la interrupción. Ese es sinónimo de la pésima señal de Internet que tenemos en Iquitos. Sin embargo, debo decirte que más que pesimista, hay que ser realistas en el sector, de que por el lado legislativo, es cierto, siendo realistas, no le queda mucho espacio para proponer algunas reformas al sector hidrocarburos. Y si queremos ser pesimistas, sí deberíamos decirlo que por el lado del Ejecutivo, menos aún hay escenarios probables de plantear cambios sustanciales y reformas en lo que le queda de este gobierno. Ya vemos de que no es necesariamente un gobierno pro inversión, mucho menos lo va a ser en estos más o menos 12 meses que le queda de gobierno. Por tanto, creo yo que debemos esperar, sí, con optimismo, de que una vez que se dé las elecciones del próximo año, esperamos todos un gobierno que sea proclive a la inversión. La inversión en el sector hidrocarburos es algo que le hace bien a la economía del país. Creemos que eso es necesario para el desarrollo de los pueblos, especialmente de aquellas poblaciones marginadas históricamente, a pesar de que la riqueza petrolera, la riqueza gasífera incluso, se extrae de aquellos distritos, comunidades, pueblos originarios, donde precisamente está la pobreza extrema.
y sin embargo los beneficios del canon, los beneficios del sobrecanon, no ha llegado, no ha sido direccionado por los diferentes gobiernos de todos los niveles, local, regional, nacional. Creo que para eso sí habrá espacios en el próximo gobierno, pero para ello es necesario hacer lo que se está haciendo ahora, sensibilizar a las organizaciones representativas, a los líderes políticos, sociales, gremiales del país, de que la importancia del sector de hidrocarburos es una realidad que le ha demostrado, por ejemplo, una dinámica diferente en su economía a países vecinos nuestros, por solamente citar algunos de ellos, como Colombia, por ejemplo, como Ecuador mismo, en donde vemos que estos países hasta carreteras tienen en las zonas de frontera. Perú no los tiene, a pesar de que contamos con una riqueza y un potencial hidrocarburífero muy importante, y sin embargo no le estamos dando la importancia que esto se merece. Por tanto, creo yo que la reflexión que hizo nuestro expositor central, el ingeniero Zeferino Yesquén, de que siente él, como conocedor de la problemática que hay en el sector, un sentimiento, hay una realidad todavía un tanto, digamos, de cierta molestia de las poblaciones, especialmente aquellas poblaciones donde se extrae precisamente este recurso, porque la pandemia ha demostrado y ha desnudado la realidad de que se invirtió tanto dinero en la explotación de los recursos, se ha invertido muchísimo dinero por parte del Estado en las economías de los gobiernos locales y el gobierno regional, y sin embargo eso no ha significado mejoras en los sistemas de salud, mejoras en el sistema de la educación, que hoy muchas veces y de manera equivocada los pueblos indígenas, por ejemplo en la Amazonía y en la región Loreto a la que pertenezco, le exigen a las empresas privadas que cumplan ese rol que le corresponde al Estado. Y equivocadamente se le exige a las compañías las necesidades en salud, en educación, precisamente el Estado peruano, por la debilidad, conocimiento incluso que hay de la realidad amazónica y especialmente de los pueblos originarios. Le agradecemos a Juan Carlos del Águila por esta perspectiva, digamos, más legislativa. Y queríamos conversar ahora nuevamente con Luis Albuquerque, gerente de responsabilidad social de Guaitía Energy, sobre el tema de conflictos sociales, ¿no? Como les comentaba, el ministro del Interior hoy día ha dicho que, según reportes de inteligencia de la Policía Nacional, podrían incrementarse los conflictos sociales, que se prevé que aquellas protestas que estaban pendientes de realizarse en la época anterior a la cuarentena podrían nuevamente articularse, con el consecuente efecto negativo para todas las industrias extractivas, que por lo general son el punto de estos conflictos sociales. ¿Cómo están midiendo los riesgos en el caso de Guaitía Energy? ¿Cómo mejorar la comunicación de los beneficios del sector petrolero, de la explotación petrolera, en un contexto que ya hemos analizado las carencias de acción del Estado? Pero ¿cómo transparentar información respecto a que la reacción negativa, el sentimiento negativo que tienen las personas hacia el sector petrolero de repente no está tan bien enfocado? Mira, Alejandra, nosotros sí podemos narrar, sobre la base de lo que comentaba el señor Francisco Peso, la experiencia que hemos tenido entre la región que tuvimos el 2018 y la región que tenemos hoy, al 2020. En 2018 tuvimos una gran oposición a la firma del contrato. Hubo un trabajo muy fuerte con el equipo de Perú Petro, con las dirigencias, con las organizaciones sociales de base, el gobierno regional, el gobierno local distrital de Curimaná, y se instalaron varios espacios de diálogo. Estos espacios de diálogo entre mesas técnicas, mesas de desarrollo, que han tenido sus resultados, y permíteme decirte que la situación se ha revertido en un 95% a nivel de las organizaciones sociales de base. Sin embargo, todavía tenemos un sector radical. El conflicto social, a mi parecer y por mi experiencia, no debe ser, digamos, un tabú. El conflicto social debe ser una oportunidad. Hay que identificar oportunidades en este conflicto, en estos conflictos sociales, y evitar que estos escalen. Pero también es importante invocar a la población y a estas dirigencias a dejar intereses particulares y radicales y poder construir.
tenemos un reto muy grande a nivel de la industria nacional, no solo a nivel de la industria de hidrocarburos, y es recuperar un país que va a terminar bastante golpeado después de esta crisis del COVID, donde hay situaciones prioritarias que atender y que definitivamente los reclamos sociales también lo son. Pero lo importante aquí es ver cómo construimos, y repito, aquí va a jugar un papel muy importante y creo que es la oportunidad que tiene el Estado para empezar a liderar estos procesos. No es posible, hay que decirlo, que en muchas de las mesas de diálogo el Estado haya estado presente y sea el principal que genere incumplimiento dentro de los compromisos. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad, hay que tomar la oportunidad, hay que liderar estos procesos y hay que construir sobre la base, repito, de una gestión social compartida. La empresa privada, la empresa de hidrocarburos, puede ser un gran aliado dentro del desarrollo, pero es importante comenzar a dar luces y comenzar a demostrarle a la población que se está generando un desarrollo con los recursos que generan, con los ingresos que genera la explotación de los recursos naturales. Yo creo que solo así vamos a poder generar un ambiente de confianza. Lo que decía el ingeniero Yesquén es importante, hay desconfianza, hay una percepción negativa, y en temas sociales no importa mucho la realidad, importa más la percepción. Si esta percepción no se revierte, la escalada va a ser mucho mayor. Entonces, yo sí creo que hay una oportunidad. Considero que en los últimos años el esfuerzo de Perú Petro, Aguaitía, en la región, hablo por la experiencia nuestra, ha generado muchas lecciones aprendidas. Hay una mesa de desarrollo en este momento que funciona muy bien en la localidad de Curimaná, que se han logrado becas para estudiantes, que se han logrado proyectos de desarrollo, que hay un compromiso de financiar antes del COVID, a través del mecanismo de obras por impuestos, un establecimiento de salud. Y ahora, post-COVID, esto ya es una necesidad mayor. Entonces, hay situaciones que sí están generando desarrollo, pero como tú lo planteas, Alejandra, creo que debemos intensificar una estrategia comunicacional que permita que estos avances lleguen a toda la población. Y definitivamente vamos a tener que repensar el modelo de gestión social. No va a ser lo mismo hacer relaciones comunitarias antes del COVID que hacerlas después o durante el COVID. En este momento hay que darle atención a las poblaciones y sobre todo mantener vigente el relacionamiento utilizando las plataformas virtuales. Desde ya es difícil, lo decía el señor Juan Carlos, es muy difícil por la mala señal que existe en los medios de comunicación, pero creo que sí tenemos la oportunidad de mejorarlos y de prepararnos por si mañana más tarde tenemos una coyuntura similar. Perfecto, le agradecemos a Luis Albuquerque y a todos nuestros panelistas. Y ahora vamos a darle pase al el ingeniero Seferino Yesquén, presidente de Perú Petro, para que nos dé unas palabras de cierre de la conferencia online de hoy. Adelante, Bueno, señor Yesquén. Gracias, Alejandra. Realmente un panel de primer nivel, muchas ideas muy buenas. Quiero referirme rápidamente a algunas cosas resaltantes de cada uno de ellos. Sí, Gonzalo, de verdad, esta incertidumbre, y que es difícil ponerse a pensar o a estimar un precio de barril, pero justamente esa incertidumbre, Gonzalo, requiere la intervención del Estado para bajar la incertidumbre. O sea, todos los países reaccionan ante esa incertidumbre interviniendo, ¿sí? Porque la incertidumbre tiene algo clave, la incertidumbre no está en las cosas, la incertidumbre está en nuestras cabezas, y para eso tiene que haber intervención del Estado para disminuir esa incertidumbre. Realmente un gusto escucharlo al señor Peso. Hemos tenido experiencia nosotros de ir a conversar con ellos en Ucayali, y algo que rescato y creemos que es clave en lo que ha dicho. Tenemos que explotar lo que tenemos que aprovechar de manera sostenible todos nuestros recursos naturales que puso Dios en nuestro suelo, pero hay que hacerlo de manera sostenible. La experiencia de las mesas técnicas han sido muy buenas. También comparto, señor Peso, esa necesidad de recuperar la refinería de Pucallpa,
de recuperar los lotes 31 de lo que era de Maple, Maquia, Aguacaliente y Pacaya. Tenemos que recuperarlo. Desafortunadamente, no ha habido un mecanismo legal para que Perú Petro pueda actuar rápidamente y recuperar estos 3 lotes. Creemos también que lo del lote 200 lo tenemos que agilizar, ¿sí? Ahí ha habido una buena experiencia. Quizás hemos sido en Perú Petro muy exigentes en lo que pedíamos a los inversionistas. Para eso están las lecciones y Perú Petro está abierto a mejorar esos procesos. Respecto a lo de Juan Carlos con toda su experiencia y como él dice, fue el promotor de la reforma de la ley orgánica, pero también Juan Carlos tenemos que ver, y en mi opinión, por qué no fuimos exitosos en reformar la ley. Creo que pasa en el sector lo que pasa en gran parte de nuestro país, que es las diferencias que tenemos de perspectivas. Yo creo que pueden haber diferencias de perspectiva, diferencias de opiniones, pero lo que no puede haber es diferencia de intención. ¿Cuál es la intención final de esta ley? Creo que eso es lo que nos está faltando en el país. Unir esfuerzos a partir de coincidencias, más que de diferencias. Las diferencias se van a seguir ahondando, seguro, si seguimos en eso. Lo que vale finalmente es la intención que tenemos. Buenos puntos lo de Luis, de verdad. Algo que has mencionado y que resalto, porque todo lo que has mencionado, hay cosas que venimos haciendo, pero hay algo que es importantísimo, Luis, que es la comunicación. En estos casos, por ejemplo, tenemos el problema de Juan Carlos en Iquitos. Yo cuando voy a Iquitos tengo problemas. Es un internet, es de verdad estresante comunicarse por internet en Iquitos, por la lentitud. Hoy la modernidad nos requiere un acceso a la comunicación rápido para tener las cosas andando. Creo que es buen punto, Alejandra, y creo que tiene que quedar como una de las conclusiones de lo que habló Luis, inclusive para las autoridades y para todos nosotros, es la conexión que debemos tener con el CEPLAN. Yo siempre leía el CEPLAN, pero el CEPLAN lo veo como una cuestión media conceptual, teórica, que no está todavía aterrizado bien. En como dijo Luis, más que un documento necesitamos acciones para hacer andar esos documentos, igual que el plan energético. El plan energético nacional decía que hoy el Perú debería estar produciendo 160,000 barriles de petróleo y estamos en 60. Que el Perú debería estar consumiendo 1.200 millones de pies cúbicos y apenas seguimos consumiendo 600. Entonces, esos planes es justamente lo que decía Luis del ejemplo del CEPLAN. Necesitamos, y esto se lo digo yo de corazón, yo soy ingeniero de petróleo, he trabajado en casi todos los sectores, conozco gran parte de las cuencas acá en Perú, he trabajado en Argentina, he visto campos en Brasil y en Ecuador. Y la verdad que cuando uno es petrolero cree que la solución de los problemas son técnicos solamente y económicos. Y realmente con el tiempo creo que aquí hay mucho que ver con la parte social, ambiental y también con la parte política. El acercamiento y la comunicación con los brazos políticos es importante y lo mencionó también Gonzalo Tamayo. La existencia del Viceministerio de Hidrocarburos se creó para que ese sea el brazo político y atienda al sector. Creo que estamos en camino de recuperar nuestro sector. Finalmente, quiero reconocer lo que dice Juan Carlos, guiarnos por su experiencia política, de que realmente sí, pues, en el tiempo que queda hay que ser más realista que pesimista y necesitamos generar más, digamos, una corriente más favorable para la inversión como la del señor Peso. Necesitamos coincidir. Perú Petro en estos últimos meses ha empezado una campaña de comunicación con diferentes actores. Nos estamos reuniendo con profesionales organizados. Prontamente nos vamos a reunir con un grupo de profesionales jóvenes que también están pidiendo ser escuchados para que se pueda ver su punto de vista. Realmente les agradezco, insisto, como inicié, la única forma de cambiar el sector es generar primero una visión compartida a partir de nuestras coincidencias. Y a partir de esa visión, incluir a los diferentes sectores y trazar una hoja de ruta que nos lleve finalmente a tener una industria como todos queremos. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor Ceferino Yesquén, presidente de Perupetro, por esta interesante presentación y estas muy buenas conclusiones de todo nuestro panel. Queremos agradecer a nuestros panelistas, a Gonzalo Tamayo, socio de Macrocónsul y exministro de Energía y Minas, a Francisco Peso, gobernador regional de Ucayali, a Juan Carlos del Águila, excongresista, a Luis Albuquerque, gerente de responsabilidad social de Aguaitía Energy. Tenemos que ponernos todos de acuerdo, cada uno a cumplir su labor a cabalidad, tratar de repensar cómo podemos hacer para que el sector hidrocarburos en el Perú no se quede atrás de los cambios sociales que se van a dar, las mayores exigencias ambientales que seguro también se van a dar porque se necesita un desarrollo de hidrocarburos, pero un desarrollo, como bien decía el señor Ceferino Yesquén, sostenible. Cerramos así entonces esta conferencia online, Petróleo y Gas después del COVID-19, una oportunidad para reconfigurar el sector. Y les recordamos entonces que este 19 y 20 de octubre se va a llevar a cabo el Perú Energía Digital. Este evento, una de las mayores conferencias en el Perú en general y uno de los mayores eventos energéticos en particular. Por las circunstancias que todos conocemos, se va a realizar de manera digital por primera y esperemos única vez este 19 y 20 de octubre. Ya están desde ya invitados a el Perú Energía Digital 2020. Yo soy Alejandra Costa, les agradezco a nuestros más de 300 participantes también por haber estado atentos a esta interesante conferencia online y los invitamos a seguir las redes de Perú Energía para enterarse de todos los otros eventos que se organizan. Muy buenas noches, que estén todos muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.